Ok. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a hablar un poco de los tumores de la glándula lagrimal, específicamente de los tumores linfoproliferativos. Recordando un poco acerca de la anatomía, la glándula lagrimal se ubica en el cuadrante superotemporal de la órbita en la conocida fosa de la glándula lagrimal y se divide por la aponeurosis del elevador en una porción orbitaria y una porción palpebral. Debemos tener en cuenta que las tumoraciones de la glándula lagrimal van a afectar en un 80% a la porción orbitaria de esta y que en general esta patología va a representar del 5 al 13% de todos los tumores que se encuentran en la órbita. En cuanto a, recordando un poco, mejor dicho, la histología, se trata de células secretoras que se agrupan en lóbulos, se dividen en lobulillos y forman túbulos acinares, que es lo que constituye la unidad funcional de la glándula como tal. Esto va a vertir su contenido en un túbulo central que está recubierto por una membrana basal, luego por una capa mioepitelial y posteriormente por las células secretoras. Y es importante saber que esta glándula cumple dos funciones, una inmunológica y una exocrina. Y es por ello que tiene dos tipos celulares, los linfocitos, que lo constituyen en un órgano linfoide, y las células acinares, las células que secretan la producción o la porción acuosa del film lagrimal, que es lo que hace que sea un órgano exocrino. Y pues estas células son las células epiteliales secretoras. Epidemiológicamente, la tumoración de la glándula lagrimal tiene gran importancia por su frecuencia y pueden ser benignas o malignas. El 10% de todas las tumoraciones de la glándula lagrimal representan las de tipo linfoide y es por ello que es tan importante pues conocerlas y saber de qué se trata. En cuanto a su clasificación, tenemos los tipos de tumoraciones epiteliales, que son de los que vamos a hablar en la próxima clase, y de los que vamos a hablar en esta clase son justamente de los no epiteliales, que constituyen las tumoraciones linfoides, que pueden ser benignas, como la hiperplasia linfoide, o maligna, como los linfomas o plasmocitomas, y los otros tipos de tumoración de la glándula lagrimal, como lo son la histiocytosis y el santo granuloma juvenil, que son tumoraciones sumamente raras. Para comenzar a hablar un poco de los tumores linfoproliferativos, estos constituyen un grupo de neoplasias que surgen, como dijimos anteriormente, de las células linfoides, en este caso del sistema extraganglionar, porque está ubicado justamente en la glándula lagrimal, y constituyen los linfomas conocidos como extranodales. Estos son los tejidos linfoides asociados a mucosas o MALT que tienen características especiales y son justamente estos linfomas de la zona marginal. En cuanto a la clasificación de la OMS, de todas las leucemias y tumores linfoproliferativos como tal, tenemos las de células precursoras y las de células maduras. En cuanto a estos de células maduras, lo que va a representar la tumoración linfoide de la órbita son justamente los linfomas tipo MALT, constituyendo entonces una tumoración extranodal linfoproliferativa. El porcentaje de pacientes que ataca o de linfoma que ataca la órbita es sumamente bajo. En la localización de la órbita en general, tiene una frecuencia del 46 al 74%, los que atacan a la conjuntiva tienen una frecuencia del 21 al 29%, y también pueden verse atacando directamente al párpado, que constituye de un 5 a un 21% de estas tumoraciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues, como dijimos, ataca conjuntiva, órbita y glándula lagrimal, y los que atacan conjuntiva pueden ser propensos a una hiperplasia linfoide o a un linfoma bien diferenciado. Y el 90% son aislados y no constituyen parte o no forman parte de la enfermedad sistémica como tal. Mientras que los tumores que atacan pues los párpados sí suelen ser tumores más agresivos o linfomas más agresivos. En cuanto a las características clínicas, los que se encuentran en la conjuntiva son, como podemos ver acá, un infiltrado color salmón, que son móviles a la superficie epivulvar, no afectan los movimientos oculares ni genera proptosis, ya que pues, es una tumoración que se encuentra en la conjuntiva, en la parte anterior de pues, todo lo que es la órbita y el globo ocular como tal. Y no es dolorosa a la palpación. Luego tenemos aquellas que están por debajo de la conjuntiva, que sí van a generar una proptosis, alteración de los movimientos oculares y tienen mucho peor pronóstico que aquellas que están simplemente por encima de la conjuntiva.
Estos, pues, son tumoraciones que van a atacar de la cuarta a la séptima década de la vida. Es sumamente raro en pacientes jóvenes y se asocia a una leucemia como tal. Son pacientes por lo general asintomáticos que tienen una proptosis menor de 5 milímetros y es rara la pérdida de visión y la disminución de la agudeza visual porque son tumoraciones que crecen lentamente. En cuanto al compromiso de la glándula lagrimal como tal, el 30% de estas tumoraciones las vemos con esta localización y van a moldear el septum orbitario, generando entonces una proptosis no axial y un desplazamiento hacia abajo o hacia la parte inferior de lo que es el globo ocular y se palpa como una masa de consistencia remitente o semidura, no dolorosa la palpación. Y pues tenemos dos tipos de lesiones linfoproliferativas, la hiperplasia linfoide reactiva y el linfoma como tal. En cuanto a la hiperplasia linfoide, se trata de una proliferación de células benignas hipercelulares. Son ricas en linfocitos y pueden simular a un linfoma, por lo tanto es muy importante pues, hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a la hiperplasia linfoide, se trata de una tumoración que vamos a ver en el techo orbitario, por lo general el cuadrante superotemporal, no afecta a la agudeza visual ni los movimientos oculares y a la palpación lo tocamos como una masa bien delimitada, no adherida a planos profundos, no dolorosa la palpación, que genera una proptosis no axial, pero no presenta diplopía porque el crecimiento es sumamente lento. Y en cuanto al linfoma maligno, es bastante parecida a la clínica, como dijimos, es infrecuente, como dijimos también en un principio, que afecte la órbita y sus anexos, y son lesiones que comienzan blanco-amarillentas y adquieren un color salmón por su vascularización fina. Y se asocia muchísimo a infecciones virales y otro tipo de neoplasias. Es raro que sea bilateral, como dijimos, es del subtipo de linfomas de la zona marginal tipo MALT y afecta a la agudeza visual, limita los movimientos oculares, genera proptosis y diplopía porque crecen un poco más rápidamente que la hiperplasia linfoide. Imagenológicamente, a la tomografía lo vamos a ver como una imagen hiperintensa, por supuesto. La clínica va a depender de su localización y es allí pues, donde vamos a poder verla en los estudios imagenológicos a nivel de la glándula lagrimal, que genera una tosis en forma de S, más que todo, por supuesto, mecánica, y dependiendo, como dijimos, de la localización, la clínica va a ser diferente. Como podemos ver, aquí genera pues un desplazamiento del globo ocular hacia el sector temporal y aquí hacia una proptosis no axial que genera desplazamiento hacia el sector medial, por supuesto, como dijimos, siempre dependiendo de la localización de la tumoración. En cuanto al diagnóstico de este tipo de lesiones, nos basamos en la imagenología y para ello utilizamos la ecografía ocular, la tomografía y la resonancia magnética de órbita. Sin embargo, esto es una patología que se debe manejar multidisciplinariamente y pues es allí donde vamos a interconsultar al paciente con el oncólogo o el médico internista que nos va a ayudar a enviar otro tipo o a solicitar otro tipo de estudios en el paciente, como una radiografía de tórax, una tomografía de abdomen, proteínas por inmunoelectroforesis y estudio de médula ósea para llegar al diagnóstico certero y hacer o brindar el mejor tratamiento al paciente. Ecográficamente, entonces, lo que vamos a ver es una lesión homogénea que pues, puede estar hiperdensa, que tiene bordes pues, definidos, tiene una morfología interna un poco heterogénea con tabicaciones y que pues no va a presentar patrón vascular. A la tomografía, pues por supuesto, dependiendo de la localización, vamos a ver una masa difusa que pues tiene una coloración homogénea, isointensa con relación a los músculos extraoculares y pues por supuesto nos va a funcionar este estudio para ver la extensión y localización exacta del tejido afectado. Pero pues el estudio de elección es la resonancia magnética con supresión grasa, en donde tanto en T1 como en T2 vamos a ver una tumoración hipointensa con respecto a la grasa. Es por eso que es tan importante pedir la supresión grasa para poder pues tener una impresión diagnóstica más certera. Pero siempre el estudio o el gold estándar para este tipo de patologías va a ser la biopsia, el estudio histológico y la inmunistoquímica del paciente para poder llegar al diagnóstico y, por supuesto, de acuerdo a esto, brindar el mejor tratamiento para el paciente. Y es muy importante saber cuál es el diagnóstico diferencial de esta patología, que en principio debemos diferenciar si se trata de una patología linfoproliferativa benigna o maligna, si se trata de otro tipo de patología tumoral de la glándula lagrimal o
pues debemos hacer también diagnóstico diferencial con otras causas como el pseudotumor inflamatorio y la sarcoidosis, que lo hemos visto en clases anteriores, y otros tumores más raros, de lo que vamos a hablar más adelante, como el plasmocitoma. El tratamiento, en todo caso, por supuesto, va a variar según el resultado histológico y el estudio de extensión que se solicite. Si se trata de un linfoma extraocular, pues se suele tratar al paciente con quimioterapia sistémica. Si se trata de una lesión sin afectación extraocular, pues con radioterapia local suele ser suficiente, por supuesto con protección cristaliniana, y si se trata de lesiones aisladas, con una excisión simple, combinándolo con crioterapia o inyección de interferón alfa 2 intralesional, suele ser suficiente. Sin embargo, para esto siempre nos vamos a apoyar con el oncólogo, que es el que va a determinar cuál va a ser el tratamiento coadyuvante, si estamos comenzando con una cirugía, o cuál va a ser el tratamiento de elección para el paciente en general. En este estudio realizado en el año 2016 por estos autores, se trató de un caso clínico de una paciente de 49 años con un linfoma folicular primario de conjuntiva, en donde se utilizó rituximab intralesional para pues, el tratamiento de la lesión como tal. Se administró específicamente 6 miligramos por mililitro semanal durante 4 semanas y pues se siguió al paciente durante un periodo de tiempo y se vio que tras las primeras administraciones del medicamento, la lesión reabsorbió y no se observaron recidivas al seguimiento del paciente, por lo tanto, pues, esta puede ser una opción de tratamiento que pudiésemos utilizar en este tipo de tumoraciones localizadas. Luego tenemos pues las patologías que son mucho más raras de ver, como por ejemplo el plasmocitoma, que se trata de una proliferación anómala de las células plasmáticas, que puede ser primaria o secundaria a un mieloma múltiple, por ejemplo. Puede afectar la conjuntiva, puede afectar la glándula lagrimal, los tejidos orbitarios o los tejidos blandos orbitarios y los párpados. Y pues cuando se ubica en la órbita es se trata de una ubicación extremadamente rara que ocurre entre la sexta y la séptima década de la vida aproximadamente. Y se describe también extensión hacia la glándula lagrimal. La evolución y el crecimiento de este tipo de lesiones es sumamente rápido en comparación tanto por la hiperplasia linfoide como con el linfoma. Evoluciona en meses y se trata de una lesión pseudoencapsulada que no infiltra tejidos adyacentes, a menos que esté asociado al mieloma múltiple sistémico, en donde sí vamos a ver una imagen tomográfica en donde va a haber una lisis del hueso adyacente a donde se encuentra la lesión. Cuando está asociado a mieloma múltiple, entonces lo que va a generar es proptosis con desplazamiento por lo general hacia el sector inferomedial del globo ocular, dolor, diplopía. En este caso sí vamos a ver limitación de los movimientos oculares y disminución de la agudeza visual por la rápida evolución de pues, esta lesión. A la ecografía modo A vamos a ver pues, una masa sólida con una reflectividad intermedia o baja que, como podemos ver acá, genera lisis del hueso adyacente. Esta se trata de una paciente de 42 años con una proptosis que, pues a la imagenología podemos ver que es una tumoración hiperintensa que genera lisis del hueso al que se encuentra pues próximo. Sin embargo, pues el estudio va a ser en compañía de otras especialidades, en donde se debe solicitar una biopsia de médula ósea, un frotis de sangre periférica, inmunoelectroforesis de sangre, orina y rastreo óseo, y tomografía de abdomen y tórax. Todo esto para descartar evidencia de mieloma múltiple. Y se maneja de manera conjunta con hematólogos para controlar la enfermedad de base, por supuesto, y suele ser pues una patología que responde muy bien al tratamiento con radio y quimioterapia de la mano de especialistas en oncología, por supuesto. Luego tenemos la histiocytosis, que también se trata de una patología sumamente rara. Se trata de una entidad maligna con un desorden que se basa en un desorden inmunológico con proliferación de células de Langerhans y deficiencia de células T supresoras. Clínicamente, como dijimos, es muy poco común, afecta a niños jóvenes y pues es agresiva y de peor pronóstico mientras menor es el paciente. Se trata entonces de presencia de granulomas eosinofílicos pues que infiltran huesos, sobre todo del cráneo, vértebra, pelvis, costillas y escápulas. Puede ser visible, doloroso a la palpación y pues sobresalientes y palpables como tal. Clínicamente, cuando se presenta a nivel de la órbita, lo vamos a ver por lo general en el cuadrante superotemporal de la órbita, asociado a enrojecimiento, edema y de consistencia blanda, que genera también entonces esta tosis en forma de S, que podemos ver.
y también está asociada a lisis de los huesos proximales a la lesión. Cuando se presenta de forma crónica, se trata de un granuloma multifocal que afecta a niños un poco mayores y que se ve alterado el hueso y los tejidos blancos. Tiene un pronóstico favorable, pero tiene exacerbaciones agudas que deben ser tratadas, pero también tiene una forma aguda de presentación, que se ve sobre todo en bebés y niños, afecta piel y mucosas, tiene un pronóstico sumamente desfavorable ya que ataca pues médula ósea y órganos vitales, y el paciente pues lamentablemente suele morir entre 1 o 2 años luego del inicio de este cuadro, que se llama síndrome de Letter-Swipe. Imagenológicamente lo vamos a ver a la rayos X como una lesión lítica irregular, y a la tomografía de la resonancia magnética también lo que vamos a ver es una lesión ósea lítica que pues presenta pequeños fragmentos de huesos en los tejidos blandos adyacentes. El tratamiento, por lo general, si se trata de la forma crónica, es la resección o la excisión quirúrgica. También se habla de la inyección intralesional con esteroides locales como la triamcinolona, y rara vez se asocia quimio y radioterapia, sobre todo en casos de recidiva, de excisión incompleta o de afectación del sistema nervioso central, pero estos pacientes suelen conducirse a una resolución espontánea. Por lo tanto, el paciente se debe seguir hasta los 2 o 3 años luego del tratamiento inicial que se haya decidido. Y pues también vamos a hablar por último del santo granuloma juvenil, que se trata también de una patología sumamente rara. Es la histiocytosis de células no Langerhans y, como dijimos, es poco frecuente, de carácter benigno, que ataca sobre todo a los pacientes en el primer año de vida. Y las lesiones cutáneas van a ser únicas entre el 60 y el 80% de los casos. Son lesiones que se ubican en cabeza y cuello, y por lo general los pacientes afectados son varones. Se trata entonces de pápulas o lesiones tuberosas de bordes bien delimitados y firmes, que al principio suelen tener esta coloración naranja, pero luego se suelen tornar a una coloración más parduzca, y pues cuando ataca la porción intraocular suele atacar frecuentemente el iris, invaden el ángulo, generan ifema y glaucoma, pero también podemos ver esta lesión a nivel de la órbita, de la retina, de la coroides y del nervio óptico. Por lo general ataca unilateralmente, sin embargo genera una pérdida irreversible de la visión. Y pues pueden involucionar de 1 a 6 años, pero esto no ocurre cuando son lesiones que atacan a nivel intraocular, ya que no tienen tendencia a la autolimitación. El diagnóstico se establece, pues por supuesto, clínicamente. Es un paciente que vamos a ver con un cuadro clínico bastante típico, pero debemos comprobar histológicamente el diagnóstico por medio de una biopsia y, por supuesto, para de esta manera establecer el tratamiento adecuado. Y pues se trata de quimioterapia, radioterapia, corticosteroides intralesionales, como por ejemplo la triamcinolona, o también el uso de prednisolona o de prednisona, mejor dicho, vía oral, sobre todo cuando hay afectación extracutánea, y ciclosporina, que suele describirse sobre todo en casos aislados. Debemos saber de que aunque puede haber una remisión espontánea de la lesión, pues debemos interconsultar al paciente para pues que reciba el tratamiento adecuado, y es difícil pronosticar la respuesta al tratamiento porque pues siempre pues tienden a la remisión, pero está sujeto a pues todos los cambios que el paciente pueda tener o a las distintas variantes de la enfermedad. Y bueno, muchísimas gracias. Hola. Bueno, mira, aquí lo importante en estas lesiones linfoproliferativas es que vamos a estar pendientes. ¿Cuáles son las más frecuentes en los adultos y cuáles son las más frecuentes en los niños? ¿Okay? Porque hemos visto que la mayoría de las lesiones linfoides se ven en adultos, y eso es lo que tenemos que precisar aquí. De hecho, nosotros últimamente hemos tenido una pequeña colección de estas lesiones linfoproliferativas. Y en la manera de aparición, tenemos pacientes que presentan cuadros catalogados como pseudotumor inflamatorio de lenta evolución, con proptosis y con ptosis, que cuando se hizo la cirugía resultó que era un linfoma de Malm.
está ahorita bajo tratamiento. En teoría lo habían estudiado radiólogo, neurooftalmólogo, internista, y no tenía nada hasta que llegó y resultó que ese paciente. Y por eso ahí es muy importante cuando un paciente llega así, hay que preguntarle y buscarle desde el punto de vista interdisciplinario, porque no puede ser que un paciente llegue visto durante 4 años y que nadie le haya hecho un buen estudio ni radiológico ni sistémico. Eso se van por pseudotumor, esteroides, goticas, esteroides, y ahí tuvieron al pobre señor hasta que por fin llegó. Eso es una de las cosas que hay que estar muy pendientes con los pacientes. Nunca tenemos, digamos, todas las soluciones, ni todas la manera de hacer un diagnóstico si no nos apoyamos en las otras especialidades. Como hemos dicho, en lesiones linfoproliferativas, la resonancia magnética no es mucho más orientadora que una tomografía. La tomografía solamente nos ayuda si estamos estudiando algo maligno donde vamos a tener pérdida y lisis de la parte ósea. Y aparte de que se haga con la supresión grasa, también tiene que ser con gadolinio. Se tiene que pedir con su gadolinio porque es la única manera de ver si hay otras cosas asociadas, como está la vascularización de esas lesiones. En los casos de los linfomas, como hemos visto, tenemos la variación extranodal, aunque no es tan frecuente como dicen, se presenta. Y la diferencia de un linfoma, que el paciente tenga un linfoma de base y presente un cuadro clínico posterior en órbita, se ve más que todo porque es una evolución lenta, mientras que cuando es una lesión como un linfoma de carácter extranodal, es un cuadro de aparición brusca, un cuadro que crece en un periodo de meses. Meses, puede ser 2 meses, con tosis. No hay proptosis, como tú lo viste en el paciente que operamos la semana pasada. Y una tosis, pero que era la diferencia de ese que estaba adherido al párpado. Había adherencia al párpado. Y bueno, piensa su oncólogo que es un linfoma extranodal. Estamos esperando la inmunohistoquímica. Entonces esas son las cosas que tenemos que estar pendientes en nuestros pacientes. En los casos que son los tumores linfoideos, que son los más frecuentes, que pueden presentarse en órbita, en párpado. La parte conjuntival son pacientes que muchísimas veces han sido vistos también y no le han tomado la biopsia, porque una de las partes más fáciles es cuando tú tienes una lesión hasta pulmonar conjuntiva, es una de las partes más fáciles y más accesibles para tú tomar una biopsia y poder hacer un diagnóstico certero de la lesión que tienes ahí, qué tipo de linfoma es, y de una vez con un oncólogo referirlo, hacer los estudios generales, su PET scan y decidir si hay infiltración en otras partes de ese paciente. Yo creo que aquí lo más importante y que tiene que quedar claro que cualquier paciente con una enfermedad linfoproliferativa tiene que ser estudiado por un oncólogo y por un internista. Y nosotros como oftalmólogos, que nos llega de primera línea, que generalmente no es lo común, pero puede llegar, cuando nos llega un paciente que sospechemos por la clínica, por la historia del paciente, de lo que te está comentando, del tiempo de evolución, de todas las que tú dijiste, si hay diplopia, no hay diplopia, si hay proptosis, si hay limitación de sus movimientos oculares. La clínica te dice mucho y la historia del paciente también. Nosotros tenemos que guiarnos por ahí para pedir los estudios necesarios a tu paciente. Una resonancia magnética, una interconsulta con un internista, un oncólogo, generalmente ya si sospecha algo linfoideo, con un oncólogo, y si el paciente
Lo ideal es hacerle todos los estudios, pero sí, por limitaciones, solamente pedirle un estudio, hay que pedirle la resonancia magnética con supresión grasa y con gadolina. Eso es algo que tiene que quedar en la mente. En cuanto a los menos frecuentes, que son el plasmocitoma, el xantogranuloma juvenil, afortunadamente son menos frecuentes. Eso, y al final, esos son lesiones que cuando ya primero se aparecen en niños, en edades precoces, y son más que todo excluyentes. En un adulto no lo vas a conseguir ese tipo de lesiones, sobre todo en la xantogranuloma juvenil. Tú tienes que ahí, aparte con el pediatra, hacer la biopsia para poner el tratamiento. Todos, afortunadamente, la mayoría de esos pacientes responde bien al tratamiento de radioterapia, de esteroides, de quimioterapia en bajas dosis, pero y la decisión de si lo dejas involucionar o le vas a poner tratamiento depende de cuando hagas la biopsia de inmunistoquímica, la graduación que te dé esa biopsia, esa inmunistoquímica con el oncólogo pediatra que va a decidir si se le va a colocar o no tratamiento sistémico. Sobre todo porque tienes que sopesar lo que es el riesgo de un tratamiento sistémico en estos niños con lo que significaría dejarlo involucionar espontáneamente como mucho peor. Yo con la otra parte que hablaste ahorita, no me acuerdo. De linfoma, de Plasmocitoma y xantogranuloma, doc, sí. xantogranuloma. Que no me acuerdo de qué es lo que había hablado. Sí, pero lo que estamos hablando, las patologías de adultos, sí. Sabemos que son linfoma en niños, que no afecta, no es algo tan frecuente. Entonces, lo que tenemos que pensar en los pacientes adultos, los muchos pseudotumores, hay que sopesarlos muy bien, hay que evaluarlos muy bien, hay que interrogarlos muy bien, porque lamentablemente son personas adultas mayores que muchas veces no te saben referir bien cuando están sus síntomas, sino a veces son los familiares los que te dicen. Y bueno, lo más importante es que sabemos que en esto no podemos actuar solos, para nada. Sino internistas y oncólogos. Y tener un radiólogo o un radioterapeuta de confianza al cual tú le puedas, cuando pides una resonancia, decirle, mira, necesito que me busques esto en esta órbita de este paciente, que yo pienso que es súper importante. Y bueno, el uso de el linfoma de mal de los rituximab y el interferón alfa, eso se está usando en casi todas las patologías proliferativas, también se están usando en la psicopatía de Graves, en casi todos los linfomas. Eso es, digamos, lo que está ahorita en la parte, en el boom, lo que es la terapia genética. Pues. Eso es lo que está ahorita, porque muchas veces tú puedes disminuir, eliminar o reducir al máximo esos tumores sin necesidad de hacer una intervención quirúrgica cruel. Entonces, cuando tú puedes, con estos tratamientos, disminuirlos, eliminarlos o ponerlos pequeños, cosa de que la intervención después sea menos cruenta, que meterse una órbita y hasta el fondo, esas son las cosas que se está tratando otra vez desde el punto de vista de oculoplástica ahorita. Mientras menos agresivo se haga desde el punto de vista quirúrgico, pero sí más agresivo en cuanto al tratamiento médico, eso está dando muy buenos resultados realmente ahorita desde el punto de vista de patología orbital. Es lo que se está viendo mucho últimamente. Bueno, gracias a Dios que los anticuerpos monoclonales y todo eso están ayudando a que la parte de órbita sea un poco menos cruenta ahora. Entonces, ¿alguna
hay alguna pregunta.